Hoy estaremos considerando Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 al 20. En la lección anterior estuvimos viendo el mensaje a la iglesia de la localidad de la Odisea, donde Jesús describió el problema espiritual que ellos, en términos concretos, tenían. Pues les dice que eran desventurados, es decir, sin felicidad verdadera, miserables. El Señor no los vio como millonarios, los vio como esclavos indigentes, pobres, se creían ricos, pero en realidad eran pobres, pues al no tener a Dios no tenían nada. Ciegos, no podían ver su propia condición espiritual y desnudos. En lo material, los laodicenses podían vestirse con costosas túnicas de un negro intenso, pero en lo espiritual carecían del manto blanco de justicia que solo el Señor puede proporcionar. Jesús diagnosticó que la base para esta situación era su tibieza espiritual. Alguien ha llamado a la tibieza espiritual el caballo de Troya de la iglesia, porque no se le ve como una amenaza peligrosa, es más, se la tolera. Pero debemos estar conscientes, sin embargo, de que la tibieza puede abrir las puertas a las hordas de Satanás, lo cual puede resultar en la destrucción de la iglesia. Recordemos que a la tibieza le causó náusea a Jesús y los mismos nos debe de causar a nosotros. La tibieza volvió a los laudicenses desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Versículo 17 en su segunda parte. La condición espiritual de la iglesia en la Odisea era seria, sin embargo, había esperanza. Jesús dijo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 en su primera parte, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. En lugar de poner su confianza en las riquezas materiales, físicas, debían procurar la verdadera riqueza que únicamente el Señor puede proporcionar. El oro refinado en fuego, que lo haría rico en lo espiritual. En el Sermón del Monte Jesús dijo, Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Volviendo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, segunda parte, sigue diciendo, y vestiduras blancas para vestirte y que no sea descubra la vergüenza de tu desnudez. En lugar de considerar que su hermosa ropa negra era suficiente, debían de preocuparse por ponerse vestiduras blancas con las cuales cubrir la vergüenza de su desnudez espiritual. El símbolo de vestiduras blancas o puras del libro de Apocalipsis la subraya dos aspectos. La primera de ellas, cuando habla de los que están vestidos de ropas blancas, se refiere a los que la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Por lo tanto, para poder ponerse las ropas blancas, los cristianos que estaban en la Odisea iban a tener que poner su confianza y su obediencia en Jesús y no en ellos mismos. En segundo lugar, se nos dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, el lino fino y limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Por lo tanto, para los cristianos de la Odisea, ellos podían lavar las ropas en la sangre del Cordero, pero tener ese lino limpio y resplandeciente haciendo las obras justas, lo que el Señor nos dio para que hiciésemos conforme a su voluntad. Como hijo amado de Dios, debían de ser obedientes a los mandamientos del Señor. Sigue diciéndonos Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, en su tercera parte, y unge tus ojos con colirio para que veas. En lugar de estar confiado en el polvo que se preparaba allí en la ciudad de la Odisea para los ojos, debían desear el colirio celestial para ungir sus ojos y poder ver la vida como realmente es. Necesitamos una nueva perspectiva, la cual solo Dios puede proporcionarnos por medio de su palabra y si nosotros somos obedientes a ella. Prestemos atención a la palabra compres.
Es la recomendación que hace Jesús en el versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. No es que literalmente podemos comprar o ganar los bienes espirituales que Jesús menciona, sino que se trata de bendiciones que tienen un costo, un precio que se debe pagar. En el caso de los laodicenses, este precio lo constituía en renunciar a la indiferencia y a la autosuficiencia espiritual, al orgullo, sujetándose verdaderamente a la voluntad del Señor y actuar conforme a la palabra de Él. Jesús subrayó después la necesidad de ellos de cambiar su actitud y reavivar su entusiasmo. Sigue diciendo el versículo 19, sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra celoso proviene de la misma palabra que se traduce por caliente en los versículos 15 y 16. Es cierto que el Señor prefiere la frialdad antes que la tibieza. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Sin embargo, lo que verdaderamente desea es que su pueblo arda de entusiasmo para hacer su voluntad, para vivir conforme a sus propósitos. Tanto el cristiano tibio o frío como el incrédulo se perderán. Solamente los hijos de Dios fervientes podrán recibir las bendiciones que el Señor ofrece. Jesús usó un lenguaje así de contundente con el fin de que los miembros de la iglesia de la Odisea pudieran entender. Fue por esta razón que se apresuró a añadir, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Versículo 19, primera parte. Algunos creen que la reprensión y la corrección es un acto de hostilidad. Sin embargo, la disciplina no es una expresión de hostilidad, sino de verdadero amor, cuando ésta se aplica correctamente. El escritor de la carta a los Hebreos dijo, Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El ver en otros una falta que pone en peligro su alma y guardar silencio no es señal de amor, sino todo lo contrario. Si amamos, vamos a tratar de ayudar a esa persona que se dé cuenta de su error y cambie. Como una expresión de su amor para ellos, Jesús pasa ahora a extenderle a los cristianos de la Odisea una de las más atractivas invitaciones de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta llamando. Se usa en esta expresión el tiempo presente, lo cual significa que Él está llamando continuamente, cada día, a cada uno. El simbolismo de estar a la puerta llamando indica sencillamente el fervoroso deseo de Jesús de ser invitado a entrar en el corazón de nuestras vidas. Si uno quiere saber cómo es que Jesús está a la puerta llamando, la siguiente declaración del apóstol Pablo nos puede ayudar. Dice segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 16, a los cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo tanto, Él nos está llamando por medio del Evangelio, es decir, su palabra, hoy escrita en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Estás escuchando el llamado de nuestro Señor? Cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio terrenal, Él dijo, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús les dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Estas palabras debieron de haber animado a los laodicenses
pues Jesús estaba revelando que ellos, con su actitud autosuficiente, le habían provocado vómito. Sin embargo, él les seguía llamando, a tal punto que le estaba dando otra oportunidad a través de su reprensión y llamamiento al volver a la comunión con él y a volver a la comunión con el Padre. A nosotros también nos puede ocurrir esto, sobre todo si nos volvemos autosuficientes en cuanto a nuestro compromiso para con el Señor. Jesús además les declara que Él quiere volver a tener una estrecha relación con ellos, o mejor dicho, con cada uno, pues al decirle que Él y el Padre entrarían para cenar, implica una comunión plena. La palabra griega que se traduce cenaremos es la forma verbal de la palabra que da a entender la principal comida del día. No era un apresurado bocadillo. En aquellos tiempos, como hoy en día, el cenar con alguien equivale a tener comunión con esa persona. Por lo tanto, la carta de Jesús indicaba que la comunión podía ser restaurada si estos cristianos volvían a Él y a su camino. Por más que Jesús desea tener comunión con cada uno, Él no va a usar de fuerza para entrar, no va a violentar la puerta. Él quiere que nosotros la abramos de propia voluntad y la permitamos entrar. Él quiere tener comunión con cada uno. Somos nosotros ahora que decidimos si la queremos tener con Él. Si la queremos tener, abramos las puertas del corazón, escuchando su palabra, su evangelio y siendo obediente a Él. Está dándonos la oportunidad a todos para que entremos a la comunión, a la vida eterna. La decisión era de ellos, como también es nuestra hoy en día. Continuaremos con el mensaje a la iglesia de la Odisea, Dios mediante en la próxima lección. Gracias por tu amable atención. Que el Señor te bendiga grandemente.